Termine. Pues hay que decir cómo vino el proceso, ¿no? Nosotros en el 86 fundamos La Pestilencia, empezamos a tocar y a hacer esa escena underground. Yo, como tenía unas canciones que eran más metaleras, armé mi banda más enfocada hacia el metal, que fue la primera banda realmente de metal de Bogotá, que fue Neurosis. Y esa banda nació de las canciones que yo componía, la música. Arrancamos y nuestro único grupo como acompañante era Darkness, porque Darkness era otra banda que también gustaba el thrash, y los que íbamos a la 19, en esa época más o menos, después de mediados, fue que empezó a llegar esa tanda de sonidos de thrash, como grupos como Metallica y Slayer, empezó a llegar a la 19. Esa música no la prensaron en las tiendas comerciales, sino llegaba a la 19. Entonces nosotros nos empapamos de toda esa cultura, tanto del metal como del hardcore y de otras bandas más fuertes como Napalm Death y todo eso que llegaba. Entonces nosotros, digamos que fue esa cultura que empezamos a mover. Entonces yo empecé con La Pestilencia, después como en el 88 con Neurosis, y ahí nos podemos ubicar en esos finales de los 80, que digamos que fue un despegue como de una escena como que venía de ladito y se fue siguiendo adelante aparte de todo, ¿no? Sin tratar de mezclarnos con otro grupo, porque no nos podíamos mezclar. Nosotros éramos unos miedos para todos los demás que estaban por ahí, de compañía limitada y todo eso. Hablando de la parte que no es musical, y esto es lo que dice Pacho, es muy importante, porque lo que él habla de la 19 es que acá en la calle 19 había como un tráfico de discos. Digamos, si tú ibas a esas tiendas disco Babuco, algo lo máximo así, pero una tienda rara encontraba a Mena y aquí. Pero entonces acá en la 19 se formaron un montón de casetas especializadas. Entonces, como tampoco había dinero para ir a comprar los discos, uno llegaba con 500 pesos de un cassette en plata y le decía al man qué disco quería. Por ejemplo, no, yo quiero cualquier cosa, de Timo Borger, lo que sea. Y el man al otro día te tenía el cassette grabado con el logo, le dibujaba el logo así. Y ojo, esto era increíble en todos los tipos de música. Recuerden que en ese momento también en los colegios estaba circulando música como de Cure, Poison, toda esa cosa. Y en el colegio, si tú tenías el disco, por ejemplo, de Cure, no lo podías cambiar por cualquiera. O sea, o si por ejemplo yo conseguía el disco de, no sé, de Rodrigo de En un Futuro, no podía decirle a alguien, oiga, se lo cambio por el de Poison. Decía, no, papi, ¿qué pasa? No sea Caspa, ¿no? No era Caspa. Entonces, ese era un tráfico ¿cómo se dice?, de música. Y así fue que llega todo este tipo de música a Bogotá con las casetas de la 19. Y hay personajes importantísimos ahí, hay personajes muy grandes. Ahí llegamos todos, ahí llegamos los de edad. No, pero personajes dueños de las casetas. Todo. Sí, ahí Saúl tenía la voz. Y estaba Antonio Gómez. De hecho, algunos sobreviven como almacenes todavía, ¿no? Por discos. Sí, algunos de ellos se quedaron en el centro comercial Ogni. Después el Dr. Rock también puso su almacén. El Dr. Rock en la vía libre. Y Pedro también había muchas casetas. Y otra cosa de las que habla Pacho, y esto es una realidad, la han tratado de ocultar por mucho tiempo, pero es una realidad. Había rivalidades muy fuertes y muy marcadas entre grupos juveniles. No se puede hablar en esa época como en los 90 de tribus urbanas todavía, pero sí, por ejemplo, estaba, digámoslo, el norte y el sur. Y entonces el metalero era muy mal visto en la sociedad colombiana. Colombia siempre ha sido morrongo y mojigato, ustedes saben. Entonces el metalero era el satánico, y mire ese diabólico, mire ese puta. Y dijo, sí, cuando usted pasaba por el parque, veía a los metaleros y la mamá le decía, oiga, si usted le porta mal, usted va a volver como esos marihuaneros, sin saber ninguno de nosotros que no íbamos a hacer esos marihuaneros. Había un grupo que se empezó a formar en esa época, que eran los Skinheads, ¿recuerdas? Pero fue un poquito después. Un poquito después, y realmente sí había peleas, era una cosa, y Bogotá era una cosa brava, y Colombia era una cosa brava. Y los anarcos. Entonces es una realidad también. Quienes iban a escuchar a Compañía Limitada jamás iban a ir a un concierto de La Peste o de Hades o de Neurosis, y quienes iban a un concierto de Neurosis jamás iban a ir a un concierto ahí.
Y en esta parte yo no sé en qué momento es, en la segunda década, cuando el concierto de conciertos, ahorita nos cuentas dónde estabas, porque creo que ya te había ido, ya se había ido un montón de gente. Bueno, falta Hugo, que esta parte también es muy bacana, porque esta banda, creo que fue la única banda de metal que tuvo un disco prensado por una multinacional, ¿no? Y que tenía videos. Ay, pero es que eran guapos, eran lindos. Arturo. Oh, pero es que Arturo está muy loco. Pero Arturo era uno de los personajes que él siempre era como era, no se disfrazaba para tocar, él siempre fue un personaje tal, que eso era bacano. Casi todo el mundo y en todas las bandas todo el mundo se ponía la pinta para ir a tocar y nosotros mismos nos llenamos de maricadas. Pero Arturo era así toda la vida y sigue siendo. Sigue siendo. Pero mira el Chifloriato con su gafa de piloto y todo. Eclipse se llamaba la banda de Eclipse, se llamaba primero. Porque había muchísimas bandas acá cuando el concierto ese que les comento, el 87, las ovejas negras y Eclipse y bueno. Es el show de las estrellas de oro. Ahora vamos a hacer un resumen de una lista de tantas bandas y de nombres importantes. Hugo Álvarez, guitarrista de Hades. Bueno, un saludo para todos. Hugo Álvarez, guitarrista. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos dejando un testimonio en vida, que es lo importante, porque ya hemos perdido muchos amigos y compañeros. Cuatro lo perdimos. Hace poco falleció nuestro cantante primero de Hades, Cuaco. La semana pasada. En sí la historia es lo que dice Pipe. El underground del heavy metal y del metal lo arrancamos con Neurosis, con Pestilencia, con Yahé, que tocó en la Media Torta, Hades, Darkness, éramos muy amigos, y arrancamos desde ceros a crear ese sonido fuerte. Traíamos la escuela de Motorhead, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Maiden, pero queríamos hacer un sonido original desde el underground, empezando a abrir puertas en colegios, en las murgas. En el Teatro 87 nos ganamos las murgas. Aquí está Fernando Rodríguez, que también es cofundador de Hades. Entonces, ahorita le doy la palabra a él. Y nuestro primer concierto fue en la Gata Caliente, que Juan Miguel nos abrió las puertas de su Gata Caliente. Solamente llegaron nuestras tías y ya. Y el resto abriendo puertas en bares, abriendo puertas en chuzos, en la mansarda de Willy Rock, abriendo el espacio y lo más importante, tocando metal, heavy metal o algo de thrash. Por razón que no las quería, se abrían todas las puertas. Porque ese movimiento de metal de inicios de los 80s, cuando llegó el Master of Puppets o el Raining Blood, pues hermano, nos cambió totalmente la mentalidad de haber escuchado Black Sabbath o Motorhead, porque era un nuevo sonido, más pesado, pero a la vez trabajado y muy contestatario, como lo hacía Pestilencia, Killcross, Darkness, Neurosis, pero ya lo aplicábamos a nuestras canciones, a nuestras letras, a nuestras vivencias. Entonces así empezó el movimiento y empezamos a hacer las primeras canciones con Joaquín Betancourt, que en paz descanse, con Fernando Rodríguez aquí presente, Arturo Rodríguez, y con Gustavo Garzón, que venía de Saraván. Arturo venía de Eclipse. Empezamos a componer y el primer demo lo grabamos en los estudios de Ernie Becerra en el 87, Voces en la Niebla. El hombre se fue de rumba con Mingo Luis 4 días y nos dejó el estudio. Hagan lo que quieran, ¿no? Y de milagro logramos hacer el primer demo, y ese demo lo pasó Lucho Metales en Metal en Estéreo y Andrés Durán, el Expreso del Rock. Entonces así fuimos empezando. Después grabamos otra canción, Warrior, con Juaco todavía, en los estudios de Ricardo Rodríguez, que él nos acompañó la vez pasada, en Audio 8. Ya veníamos cogiendo fuerza porque fueron muchísimos conciertos con la primera formación de Hades. Entre el 86-87 al 91 hicimos más de 500 conciertos. Aquí en Bogotá, en Boyacá, en Cundinamarca, en muchos lados. Entonces fuimos abriendo puertas desde ceros
con los primeros demos, porque esa era la idea, dar a conocer las bandas con los primeros demos y más que todo en conciertos, bares, colegios, murgas, ciclovías. De hecho, participamos en las caminatas de solidaridad por Colombia, las versiones del 87, 88, los primeros 5 o 6 años. Fernando, que es cofundador de ADES, le voy a pasar el micrófono para que nos cuente su punto de vista. ¿Cómo empezamos? Hola, buenas, soy Fernando Rodríguez. Yo era un culicanado, pues yo creo que todos éramos unos peladitos